Nadie, absolutamente nadie que entrena para competir, lo hace pensando que no va a ganar. Todos, absolutamente todos los atletas entrenan con el propósito de ganar. Que les alcance, eso es otra cosa. Pero nadie entrena siendo un atleta pensando, que va a perder la carrera, que va a perder la competencia. Todos, absolutamente todos, lo hacen con el propósito de ganar. Y en la vida cristiana, hermanos, nosotros estamos como en una carrera. Y es la ilustración que Pablo usa hoy. Y por medio de esa ilustración de una carrera, Pablo nos recuerda que nosotros estamos en una carrera para ganar, pero no ganar cualquier cosa. Lo que hacemos es ganar almas. Y es una carrera en donde estamos yendo, corriendo, viviendo el Evangelio, entrenándonos en el Evangelio, alimentándonos del Evangelio y descansando en el Evangelio para poder ganar almas para Cristo. Por eso el propósito esta mañana es que nos dispongamos a usar la libertad cristiana para ganar almas para Cristo, sirviendo con disciplina por amor al Evangelio. Voy a repetir ese propósito, que nos dispongamos a usar la libertad cristiana para ganar almas para Cristo, sirviendo con disciplina por amor al Evangelio. Y por eso es que la enseñanza de hoy la he titulado La libertad cristiana usada en favor del Evangelio. Porque nuestro propósito es que podamos usar esa libertad para ganar almas para Cristo, sirviendo con disciplina por amor al Evangelio. Nada más recordar algo importante, un concepto importante que es el que Pablo está desarrollando en estos 2 capítulos del 8 al 10, y es el concepto de libertad cristiana. Y ya hemos definido que la libertad cristiana es el estado en el que un creyente por medio de Cristo ha sido libertado del pecado, de la condenación de la ley y de cualquier otro tipo de esclavitud espiritual. ¿Con qué propósito? Para vivir en obediencia y en amor, en obediencia a Dios y en amor hacia los demás. Y nuestra libertad es una libertad que tiene límites. Es una libertad que tiene límites en Cristo. Una de las cosas que Pablo dice y que vamos a ver en un momento es que Pablo sí tiene una ley. Es la ley de Cristo. Y es importante que como cristianos entendamos que tenemos que vivir la libertad a la luz de la ley de Cristo y no según nuestro antojo. Y dicho eso, sin más, en primer lugar vamos a ver que nosotros usamos la libertad cristiana en favor del Evangelio, haciéndonos siervos de las personas para ganarlas para Cristo. Y eso lo vemos en los versículos del 19 al 23. Y Pablo comienza en el versículo 19 diciendo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Y Pablo, como ya lo hemos visto en la carta, Pablo sabía que él había sido comprado por un precio. Y eso lo vimos en el capítulo 6, versículo 20. Pablo le pertenecía a Cristo. Por tanto, su libertad cristiana era ejercida, obviamente, en Cristo. Y ya hemos visto cómo Pablo ha estado dispuesto a privarse aún de derechos legítimos para no poner estorbo al Evangelio. Porque su lema, como lo vamos a ver más adelante, es que todo le es lícito, pero no todo edifica. Y eso lo va a decir en el capítulo 10, versículo 23. Pablo sabe que las cosas le son permitidas, pero que no todo lo que es permitido es para edificación. Y en el contexto, por supuesto, para edificación de aquellos que hoy no están en Cristo, o aquellos que están en Cristo, pero que literalmente su conciencia está siendo afectada por otros que se creen muchísimo más espirituales. Y Pablo, obviamente, también como nos lo va a decir en el capítulo 10, no está buscando su propio bien, sino el bienestar del prójimo. Él se pone como siervo de las personas porque él quiere el bienestar de estas personas a las que, por supuesto, les está compartiendo el Evangelio.
Y es interesante porque obviamente esta esclavitud que Pablo ha asumido es una esclavitud voluntaria. No es algo que ha hecho por obligación. Él voluntariamente se ha vuelto siervo de los demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que sabemos que se ha vuelto voluntariamente siervo de los demás porque Pablo quiere imitar a Cristo. Y obviamente eso nos recuerda las palabras de Jesús en Marcos 10:45, cuando dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y Pablo, siendo un imitador de Cristo, ahora no quiere ser servido, quiere estar listo para servir y, si es necesario, dar su vida para que otros conozcan el Evangelio de Jesucristo. Y obviamente es voluntario porque ama al Señor, porque ama a las personas y quiere imitar a su Señor para darle ejemplo a la iglesia. Recuerden que en capítulo 11:1 Pablo va a decir, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y este hombre está intencionalmente modelando el Evangelio. Algo importante que tenemos que recordar siempre es que el Evangelio no solamente es algo que proclamamos, no es algo que anunciamos nada más, es algo que vivimos día a día. El Evangelio no simplemente es un anuncio para que las personas sepan quién es Dios, quién es el hombre, quién es Cristo y cuál es la respuesta. Nosotros todos los días estamos viviendo a la luz de esos 4 elementos. Día a día, recordando quién es Dios, estamos adorándolo a Él. Hay una necesidad constante de adoración. Día a día recordamos quiénes éramos y hay una gratitud por la gracia recibida, por la misericordia recibida. Día a día recordamos la obra de Cristo y nos recuerda que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nos recuerda que tenemos una misión en el mundo. Nos recuerda que fuimos comprados con un precio para glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahora hay una misión y un propósito que se nos ha dado por nuestra identidad en Cristo y recordamos eso siempre que vemos la obra de Cristo. Y constantemente estamos respondiendo. ¿Cómo respondiendo? Sí, no para salvación, porque obviamente eso lo hacemos una vez, pero la fe, hermanos, es una confianza que se demuestra día a día. La fe no es algo que yo digo hoy, confío y el resto de mi vida no confío y vivo separado de esa confianza. La fe es algo que realmente día a día se demuestra cuando estamos caminando, confiando en lo que Dios ha dicho, confiando en sus promesas, confiando en sus propósitos para nuestras vidas y todos los días también al Espíritu Santo mostrarnos nuestro pecado, estamos arrepintiéndonos. Por eso decimos que el Evangelio es algo que se vive, no solamente es algo que se predica. Pablo vive el Evangelio y Pablo también predica el Evangelio. Y obviamente son las dos caras de la misma moneda. Y lo que Pablo nos deja en claro, hermanos, es que se estaba humillando a sí mismo, negándose a apelar a sus propios derechos que le habían sido otorgados como apóstol y ponerse de lado de aquellas personas que estaban siendo perjudicadas por la llamada élite espiritual corintia. Porque obviamente esta élite estaba haciendo mucho daño, haciéndole creer a las personas que eran débiles por no vivir sus libertades, libertades que afectaban, por supuesto, la conciencia. Y algo muy importante, hermanos, ¿con qué propósito Pablo se hizo siervo? Y el texto es muy claro. El texto dice, para ganar al mayor número posible. Y Pablo nos explica que la razón por la que voluntariamente él se hace siervo de los demás, imitando a Jesucristo, es porque tiene un propósito muy claro que es alcanzar al mayor número posible. Y obviamente sabemos que la salvación es del Señor. Lo que Pablo está diciendo es compartirle a la mayor cantidad de gente posible, sin estorbo, las buenas nuevas de la salvación y ejemplificarlas para ellos. Y ahora lo que Pablo nos va a demostrar, hermanos, es por medio de diferentes grupos de personas entre las que él ha trabajado y por quienes está dispuesto a sacrificar sus derechos, cómo él establece puentes para compartir el Evangelio. Y esto es muy importante. Pablo no nos va a explicar el Evangelio.
en los siguientes versículos. Pablo nos va a decir cómo un creyente puede hacer un puente para poder no poner estorbo y poder compartir con libertad, con paso libre, el evangelio de Jesucristo. Y en primer lugar nos habla de los judíos. Versículo 20 dice, a los judíos me dice como judío, para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Y realmente no encontramos una diferencia que nos permita o que nos haga pensar que hay dos grupos distintos de personas en este verso. Parece que Pablo está hablando de judíos y judíos que obviamente están muy apegados a la ley, que obviamente es la ley de los judíos, que fue revelada en el Antiguo Testamento. Y Pablo, hermano, siendo un judío, él siendo de sangre judía, vean que él no se identifica, él dice, a los judíos me dice como judío, pero él es judío. Y la pregunta es, ¿por qué dice que se hizo como si es uno de sangre? Y es porque su identidad ya no está como judío. Él ya no se identifica como un seguidor del judaísmo. Él se identifica como un seguidor de Cristo. Él se identifica como una persona cuya identidad y misión ahora están en Cristo, y como compatriota de estos judíos se quiere identificar con ellos para poderles compartir las buenas nuevas. Y tenemos ejemplos en la Escritura de cosas que Pablo estuvo dispuesto a hacer para no poner estorbo al evangelio. Por ejemplo, lo puede anotar como referencia en Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Dice que Pablo circuncidó a Timoteo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Pablo se creía judío y creía que ese era un requisito para salvación. La respuesta es no. Eso quedó claro en capítulo 15. Pablo, la razón por la que circuncida a Timoteo es porque Timoteo estaba trabajando entre judíos. Y Timoteo era hijo de una madre judía y no era circuncidado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo dice, bueno, esto es un estorbo para que Timoteo trabaje con libertad en medio de los judíos, que se circuncide, no porque ese acto dicho por la ley le dé un beneficio espiritual a Timoteo, sino porque la conciencia de los judíos va a hacer que lo quieran escuchar con libertad. Entonces, él no está haciendo algo realmente porque crea que la ley tiene efectividad, sino que lo que está haciendo es haciendo un puente para quitar cualquier estorbo que haya para la ley. ¿Por qué sabemos que para él no era regla? Porque en Gálatas 2:3 nos cuenta cómo cuando subió a Jerusalén después de 14 años se llevó a Tito consigo, y Tito no fue obligado a ser circuncidado, y Tito era griego, era gentil. Entonces vemos que no es un patrón que Pablo establece para con todos sus discípulos. Podemos ver claramente que lo que hace es allanar el camino, no yendo en contra de la ley de Cristo, ni adoptando cosas de una forma como si, ¿verdad? De una forma hipócrita, como diciendo, esto es verdad, tenemos que hacerlo, y no, es mentira. No, simplemente es, no le pongamos estorbo al evangelio. Dejemos que el evangelio pueda correr con libertad. Y de esa forma está estableciendo un puente. Ahora, esto es diferente de, por ejemplo, lo que pasa en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, cuando Pablo reprende a Pedro. Porque ya en Gálatas 2, 11 al 14, no estamos hablando de libertad cristiana, sino que lo que estamos viendo es un acto de hipocresía de parte de Pedro para con los judíos que estaban bajo la ley, que estaban literalmente judaizando en medio de los Gálatas. Y esto es muy importante aclararlo. Vean que Pablo censura, llama censurable lo que Pedro estaba haciendo porque era hipocresía. Pedro estaba con los gentiles, se comportaba como gentil, comía con los gentiles, llegan los judaizantes y empieza a apartarse de los gentiles y empieza a andar con los judaizantes y empieza a hacer como ver que este grupo está mal y que este grupo está bien. Eso se llama hipocresía. Ya él no está utilizando un puente para
para que el evangelio corra con libertad. Lo que está haciendo es por temor a los judíos, que eso es lo que dice el texto claramente, por temor a los judíos. ¿Qué estaba haciendo? Comportándose de una forma que no era digna del evangelio. Entonces vean que Pablo puede diferenciar muy bien lo que es libertad cristiana y cómo puede establecer un puente para compartir el evangelio y cuando no es un puente, sino que es hipocresía. Y la hipocresía, por supuesto, va en contra de la ley de Cristo. Está mal ser un hipócrita. Y lo que vemos es que Pablo, hermano, no solo con este grupo, sino con cualquiera, está dispuesto a cambiar hábitos, preferencias, está dispuesto a, si es necesario, cambiar su estilo de vida, pero sin negar con sus acciones y pensamientos el evangelio. Y eso es algo muy importante. Uno puede establecer puentes, pero nunca negando ni con nuestras acciones ni con nuestros pensamientos el evangelio de Jesucristo. En el momento que lo negamos, ya eso no es un puente. Ya eso es cambiar, estar dispuestos a literalmente adaptarnos a lo que sea sin tomar en cuenta la libertad cristiana por la ley de Cristo. Y tenemos que tener cuidado con eso. La forma en que imperfectamente podemos ilustrar este punto que estamos viendo, es que si nosotros estuviéramos con una persona que es judía y que es practicante del judaísmo y sabemos que para esa persona es una ofensa que comamos cerdo delante de él, ¿lo haríamos? Por supuesto que no. Estamos dispuestos a privarnos de nuestra libertad de comer cerdo para no ser piedra de tropiezo para el evangelio y para esta persona que necesita escuchar el evangelio. Ahora, sería diferente, ¿verdad? Eso es hacerlo por amor. Pero sería diferente que yo para querer quedar bien con el judío le diga, no, yo no como cerdo porque comer cerdo es pecado. Y quiero congraciarme con él, estoy cayendo en hipocresía. Porque yo no creo que comer cerdo sea pecado. Lo que creo es que por amor a mi hermano tengo que privarme de esa libertad para que el evangelio corra con libertad. Y eso es muy diferente. Y creo que es la forma en la que podemos diferenciar entre actuar dentro de la libertad cristiana y actuar con hipocresía para alcanzar a X o Y grupo o para X o Y persona. Y Pablo continúa en el versículo 21, ahora dice, los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Y ahora Pablo se dirige a los gentiles, a las personas que obviamente no están bajo la ley de Dios, contenida obviamente en el Pentateuco, sino personas que viven sin ley en el mundo, que son ley para sí mismas. Y Pablo ejerce esa libertad en Cristo para poderle servir a este grupo de gentiles. Ahora hay algo muy importante en esto. A Pablo, hermano, le preocupaba no dejar que las diferencias culturales o de otro tipo se convirtieran en una piedra de tropiezo al hablar el evangelio con la gente. Vean que Pablo no está hablando de convertirse como ellos en todo indiscriminadamente. Hay aspectos culturales. Hay ciertos aspectos sociales en los que uno puede literalmente ceder y hacer un puente, interesarse para compartir el evangelio. Pero Pablo no está hablando de nada moral aquí. Muestra de eso es que él deja muy en claro que él está bajo la ley de Cristo. Sabemos por este mismo contexto en el que estamos que Pablo estaba dispuesto, si era necesario, a comer con los gentiles aún lo que se venía en la carnicería sacrificado a los ídolos. Él sabía que su conciencia se lo permitía. Eso es un aspecto obviamente cultural. Ahora, Pablo dice, si eso va a ser piedra de tropiezo para un hermano, no lo voy a hacer. Pero si tenía que hacerlo para poder alcanzar a algunos, lo podía hacer. Era su libertad para establecer un puente. No estaba pecando. Ojo, no estamos hablando de ir a sentarse en el templo. Estamos hablando de lo que compraban en la carnicería. Él lo podía hacer si era necesario con estos gentiles, en el caso de Corinto, bajo ese contexto para ganar a los gentiles. Pero Pablo nos deja claro que a él lo rige la ley de Cristo. Y es muy importante que podamos entender
o por lo menos ver un poquito a qué se refiere con la ley de Cristo. Vayamos un momento a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 15. Perdón, desde el 13, vamos a leer 13 al 15. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean que Pablo claramente, hermanos, dice que fuimos llamados a libertad, pero la libertad no es un pretexto para la carne. Y en el contexto de Gálatas, versículos después, en el versículo 17, va a hablar de cuáles son las obras de la carne. Entonces vean que Pablo no está dando permiso de volverse como estos grupos de personas o como estos grupos étnicos haciendo lo que nos venga en gana. No es una libertad para ocasión para la carne. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Y lo que Pablo, por supuesto, establece es una ética basada en el amor. Cuando dice, tienen que hacer esto por amor. La ley se resume en que ama a tu prójimo como a ti mismo. Hemos dicho ya en otras ocasiones que Juan 13:35, Jesús dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Y Pablo en el capítulo 13 nos va a decir, les dejo un camino mejor, el camino del amor. Porque obviamente esta libertad o esta ley, perdón, la ley de Cristo está basada en el amor. Ahora, como hemos dicho ya en otras ocasiones, hay que entender qué es el amor de Dios. Amor no es alcahuetear. Amor no es hacer lo que yo quiero y que me lo aguante. Amor no es literalmente yo decidir qué es lo que me gusta y cómo me gusta. Amor está basado en el servicio a otros. Amor está basado en lo que Cristo hizo por nosotros. Y obviamente Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de amor. No tenemos que inventar lo que es el amor cuando vemos en Cristo el mejor ejemplo de amor. Y Pablo, por supuesto, se centra totalmente en Cristo. Ya vimos que esto está ligado a 11:1, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo está interesado en que esa muestra de amor, o más bien esa base del amor en la ley de Cristo, esté basada en imitar a Cristo. Y obviamente imitarlo a diario. Y en otras palabras, hermanos, Pablo como siervo de todos, es ante todo siervo de Cristo y él no haría nada que Cristo no hiciera. Esa libertad tiene límites. Cuando usted piense en qué puedo hacer o no puedo hacer para ganar un grupo, tenemos que pensar en qué es lo que Cristo ha hecho y qué es lo que Cristo ha dicho. No podemos simplemente establecerlo nosotros. Tenemos que obviamente poner esos muros correctos para no cometer grandes errores. Déjeme ilustrarle tal vez un poquito esto. En mi época de juventud, ya les comenté hace unas semanas que había un grupo de jóvenes que se metían en un bar después de las reuniones de jóvenes. Y obviamente este grupo decía que se iba a meter ahí para mostrar a Cristo. Y ahora sí, comillas grandotas. Porque era mentira. Iban al lugar y nos comportábamos como se comportaba el mundo, hacíamos las mismas cosas que hacía el mundo, nos deleitábamos de las mismas cosas que se deleitaba el mundo, solo que teníamos una etiqueta que decía cristianos. Pero nos parecíamos en todo al mundo. Pregunta, ¿eso está acorde a la ley de Cristo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque hacernos como las personas no es practicar todo lo que las personas están practicando. Obviamente en ese contexto
la gente que estaba alrededor no estaba viendo el evangelio reflejado por las vidas de los que decíamos ser cristianos. No había ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Más bien parecía que a nosotros nos gustaba el estilo de vida de los que estaban ahí y no que a ellos les gustaba el estilo de vida nuestro. Qué irónico, ¿verdad? Por eso estábamos ahí metidos. Y hay gente, hermanos, que en el mundo hace ese tipo de cosas y dice, es que yo me hago como ellos para ganarlos para Cristo. Y parece que hay una buena intención detrás, pero realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo es ser como ellos para engañarlos de que pueden vivir como quieren y ser cristianos. No es estar ahí para ganarlos, sino ser como ellos para engañarlos y venderles un falso concepto de libertad cristiana. Y la iglesia en el mundo y la iglesia en Costa Rica, hermanos, tenemos que arrepentirnos y avergonzarnos por eso que hemos hecho por años. Le hemos vendido al mundo un falso concepto de libertad cristiana. Le hemos vendido al mundo un falso concepto de lo que significa la ley de Cristo. Y todo en nombre del amor. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque le escupimos el rostro a Cristo cuando decimos a las personas cosas que Dios no afirma en su palabra. Y que nuestra falta de conciencia informada nos hace decir, para sonar muy cool, para que sonemos relevantes, para que sonemos personas realmente amorosas, socavando el evangelio de Cristo. Eso no es servir a los demás por amor a Cristo. Eso no es querer alcanzarlos para Cristo. Un ganador de almas, dice John MacArthur, tiene sus límites. El señorío de Jesucristo triunfa sobre todo. Una persona que sabe que vive para ganar personas para Cristo, sabe que tiene límites y que lo que está siempre en preeminencia sobre su vida es el señorío de Cristo, nada más, ni nadie más. Y hay un tercer grupo que Pablo menciona, que es a los débiles, dice, me hice débil. Vean que no dice como en las anteriores, me hice como débil. Dice, me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y vimos en el capítulo 8 que Pablo se refiere a los débiles. Y vimos que estos débiles a los que Pablo se refiere no son personas que hay que alcanzar, son creyentes que tienen la conciencia débil, pero realmente eso es un engaño. No es que tienen la conciencia débil, es que en comparación con los elitistas corintios, que creen que pueden hacer lo que quieran en su libertad cristiana, los consideran débiles. Pero no eran personas que tenían una debilidad. Ya sabemos que el mismo Señor, en el capítulo 1 vimos cómo Él alcanzó lo vil y menospreciado del mundo, a lo débil del mundo. Es un concepto que se viene desarrollando desde capítulo 1 con cierta ironía. ¿Por qué? Porque lo que Corinto llama débil, la élite corinta llama débil, realmente no es débil para el Señor. Y Pablo se mete en esa bolsa y dice, yo me hice débil, no como débil, para ganarlos a ellos, para que su conciencia no sea afectada. El mejor ejemplo lo puso en capítulo 8, versículo 13, cuando dijo, si esto es piedra de tropiezo comer carne, no voy a comer carne jamás. Y demuestra, ejemplifica con su propia vida lo que significa estar dispuesto a servir y a privarse para poder alcanzar a este grupo de hermanos y que no se pierdan por la conciencia de aquellos que creen que son súper espirituales en sus dones de sabiduría y conocimiento. Y Pablo termina el versículo 23 y dice, y todo lo hago por amor del evangelio para ser partícipe. Y vuelve a poner Pablo el amor por el evangelio de Cristo por encima de todo. Y nos vuelve a dejar en claro su humildad a hacer lo que sea necesario por cualquier medio para que algunas personas se puedan salvar, poder compartir con algunas personas, porque como vimos en 1 Corintios 3, Pablo era un colaborador. Y él estaba haciendo parte de la obra de ganar almas
algo que hay que admirar de Pablo y que nos puede ayudar a entender qué no es libertad, hermanos, es que Pablo nunca acomodó el evangelio. Que Pablo estableciera puentes para compartir el evangelio no significa que Pablo acomodó el evangelio a conveniencia o que lo diluyó para que sonara más atractivo o que lo combinó con algo más para que la gente no se ofendiera y no se enojara. Pablo no acomodó el evangelio, no estaba dispuesto de ninguna manera a cambiar nada de la verdad de Dios para satisfacer a alguien. Y esa es la diferencia entre un puente y el evangelio y compartir el evangelio. Usted quita cualquier estorbo que pueda haber para que la persona escuche el evangelio, pero el evangelio se mantiene íntegro. El evangelio no se diluye. El evangelio se predica tal cual el Señor lo reveló en su palabra, sin más y sin menos. Y apliquemos este primer punto, familia. Creo que algo que tenemos que tener claro como creyentes, y es muy importante que lo podamos realmente clarificar, es que nosotros, hermanos, literalmente tenemos que no poner tropiezo a las personas cuando compartimos el evangelio, pero eso no significa que no tenemos que exponer las obras de las personas. Y quiero que vayamos un momento de nuevo a Efesios 5, que fue el texto con el que Javi abrió la lectura de hoy. Efesios capítulo 5. No lo vamos a leer todo de nuevo porque ya lo leímos al inicio, pero quiero que vea conmigo versículo 7 en adelante. Pablo viene hablando de precisamente obras de la carne, de obras infructuosas de las tinieblas, y están totalmente ligadas con las obras de la carne. Y vea lo que dice en versículo 7, por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Cuando nosotros hablamos de libertad cristiana y hablamos de hacernos como las personas o establecer puentes para que las personas no tengan impedimento, hermanos, en la ley de Cristo eso no implica participar de las obras de las tinieblas. Y yo quiero que salgamos de este lugar meditando en eso. Vea que Pablo dice, no solo no participen, dice desenmascárenlas. Porque muchas veces nos vemos tentados supuestamente por amor a esas personas a ir a lugares, a participar de ciertas prácticas, a hacer cierto tipo de cosas en nuestra libertad cristiana, creyendo que eso va a ser en beneficio de ellos. Y la mayor parte del tiempo en el espacio ni siquiera compartimos el evangelio. Lo que hicimos fue hacer acto de presencia, pero no hubo un desenmascaramiento de las obras de las tinieblas a sus ojos. ¿Saben? Cuando el Señor me alcanzó, yo obviamente estaba terminando la universidad y había un grupo de compañeros que les encantaba salir y obviamente yo sin Cristo salía con ellos. Y recuerdo que cuando llegué a Cristo, ¿verdad? Cristo es tan radical que yo fui una vez más con ellos y me sentí tan incómodo que no quise poner un pie más en ese lugar. Y les empecé a insistir desde entonces a que tomáramos café. Que tomáramos café, que fuéramos a almorzar, que fuéramos a cenar, que tomáramos café. Adivine cuántos fueron a tomar café conmigo. Ninguno. Ninguno quiso ir a tomar café porque a ninguno le interesaba escuchar el evangelio. Y obviamente yo inmaduro en ese momento en la fe, porque estaba apenas conociendo a Cristo, no supe qué más hacer para establecer un puente. Lo que sí sabía es que yo no estaba dispuesto a seguir participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque hermanos, usted y yo no somos inmunes al pecado. Usted se va a meter a un lugar donde se practica pecado y usted va a estar tentado a practicar pecado.
No se crea muy firme. Pablo es lo que va a decir en capítulo 10, de aquel que esté firme, mire que no caiga. No crea que usted y yo somos de palo y que el pecado no nos afecta. Nos afecta el pecado. Tenemos que tener cuidado de participar de obras infructuosas. Si usted quiere impactar con el evangelio, tiene que meditar bien cuáles son los espacios, los lugares y los momentos donde va a poder compartir el evangelio y donde eso no es posible hacerlo. Y donde más bien usted va a estar ahí viendo cómo literalmente el pecado es practicado sin poder decir nada. Viendo idolatría, y en vez de ser como Pablo en Hechos 17, ardiendo por dentro al ver la idolatría, simplemente dejando que pase, no importándonos nada. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando nosotros decimos, es que yo sí puedo estar en un lugar de esos, hay gente muy débil que tal vez sí le afecta, estamos sonando como elitistas, corintios, creyendo que nuestra libertad cristiana y nuestra conciencia sí es fuerte y que la de los demás no. Cuidado. Cuidado con pensar de esa forma, ofendiendo el nombre de Cristo y no cumpliendo nuestra misión de desenmascarar las obras de las tinieblas. Y obviamente hay que pensar ampliamente en la libertad cristiana. Puede ser un lugar, puede ser un estilo de música, puede ser cualquier cosa que usted en su libertad tenga en Cristo. La pregunta es si eso realmente es un puente para alcanzar a los perdidos, o eso es participar de obras infructuosas. Y cada quien tiene que con el Señor poder discernir estas cosas para poder realmente convertirnos en siervos para que las personas crean el Evangelio. El Evangelio es, bueno, ya hablamos de esto, es no poner tropiezo y es no participar de las obras de las tinieblas. Ahora tenemos que hacernos, obviamente, algunas preguntas. ¿Qué pasa si la gente que está a nuestro alrededor, por ejemplo, ve avaricia? ¿Qué creen que van a pensar del Evangelio? Que produce avaricia. ¿Y qué sirve tener a Cristo si usted y yo somos unos avaros? Me doy a entender con el tema de la libertad cristiana. Yo creo que muchas veces los cristianos creemos que podemos tener cualquier libertad, que tenemos derechos, que Dios nos ha bendecido montones materialmente, y lo que hacemos es usar eso para mostrar nuestra avaricia. Y se nos olvida muchas veces que eso es lo que el mundo está viendo. Y tenemos que tener cuidado de poner piedras de tropiezo. Igual, si la gente ve legalismo, si nos ven imponiéndole a la Biblia cosas que la Biblia no dice, ¿qué es lo que la gente va a pensar del cristianismo? Es que esta gente es un puño de reglas que ni la Biblia misma enseña. Eso es poner piedra de tropiezo también. Y si fuera libertinaje, también va a ser piedra de tropiezo para las personas. Por eso tenemos que regirnos por la ley de Cristo, imitar a Cristo y no hacer nada contrario, actuar en ese marco. Y las preguntas que nos hacemos es, si realmente somos servidores para alcanzar a otros, ¿sabemos compartir el Evangelio? ¿Realmente estamos viviendo y compartiendo el Evangelio? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si yo sé compartir el Evangelio, la siguiente pregunta es, ¿a quién estamos dispuestos a compartir el Evangelio esta semana? ¿Qué persona hace mucho tiempo usted no le comparte de Cristo, nunca le ha compartido de Cristo? Porque si estamos realmente listos para compartirlo, deberíamos actuar con prontitud. Y si usted no se siente listo para compartir el Evangelio, yo lo animo a que se capacite. Los jueves estamos viendo un estudio bíblico acerca de compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Y estamos viendo herramientas en la palabra de Dios para poder compartir con otros las buenas nuevas. Pero si usted no sabe cómo hacerlo y esa es su excusa, tiene que disciplinarse, hermanos. Ese es el punto que vamos a ver. Tiene que disciplinarse para aprender. Usted es un atleta de Cristo que corre para ganar a otros para Cristo. No podemos decir, no sé.
Y tenemos que realmente disciplinarnos en eso. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para servir a los demás, para ganarlos para Cristo? En otras palabras, ¿a qué estamos dispuestos? ¿Qué estamos dispuestos a privarnos? ¿Qué derechos estamos dispuestos a renunciar para ganar a otros para Cristo? Y si no estamos dispuestos, la pregunta es: ¿por qué no estamos dispuestos a negar nuestra libertad de derechos para ganar a otros para Cristo? Y si nos encontramos en esa tensión de que, uy, es que si dejo esto, no quiero, tengo que examinar mi corazón. Tengo que realmente ponerme a cuentas con el Señor y ver por qué hay un impedimento tan fuerte de abandonar lo que yo considero mi derecho para no cumplir mi deber delante del Señor. Otra pregunta que tenemos que hacernos es si nos frustra y amarga el solo hecho de pensar que debemos literalmente renunciar a nuestros derechos para poder compartir el Evangelio. Si solo pensarlo, usted dice: ay, qué cansado de cabeza este tema. Sí, Señor, un día de estos. Si me amarga, si me molesta, si me frustra, necesito entender de dónde está naciendo ese sentimiento. Necesito examinar el corazón. Y la otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué tanto amamos el Evangelio? Porque Pablo hacía esto por amor del Evangelio. La pregunta es: ¿qué tanto amamos el Evangelio y cómo se está demostrando eso a diario en nuestra vida? ¿Cómo demostramos que realmente estamos amando el Evangelio de Cristo al vivirlo y al proclamarlo? Porque, hermanos, lo dije la vez pasada, el amor se demuestra. Yo le puedo decir a Mela: te amo, todas las veces que usted quiera. Y si hago todo lo contrario a lo que es demostrar amor, mis palabras se las lleva el viento. Es literalmente, como decimos popularmente, pura hablada. Y no hay realidad en eso. Y ese es nuestro primer punto, hermanos. Tenemos que hacernos siervos de las personas para ganarlas para Cristo. Y en segundo lugar, tenemos que disciplinarnos constantemente para servir y ganar la corona por amor al Evangelio. Y eso está en los versículos del 24 al 27. Y lo que Pablo hace en estos versículos, hermanos, es poner una ilustración. Y así es como la vamos a analizar. Pablo hace una referencia a lo que conocemos como los Juegos Istmicos que se celebraban en la ciudad de Corinto. En el primer siglo no solamente estaban los Juegos Olímpicos, sino que habían Juegos Istmicos. Perdón, la pronunciación es complicada. Y lo que Pablo nos ilustra es esto que pasaba cada 2 años en la ciudad de Corinto. Y obviamente cuando estaban los Juegos, habían deportes predilectos como los hay hoy. Y resulta que el deporte como que generaba más atracción, por dicha no existía el fútbol en ese entonces, era el atletismo. Era literalmente las carreras. Y eso generaba muchísima atención. Y también un deporte que se llama pancratión, que es una mezcla, bueno, es un tipo de lucha que es una mezcla entre boxeo y lucha libre. Y Pablo obviamente lo que va a poner es el ejemplo de la carrera y poner el ejemplo de un boxeador para ejemplificar el punto de que tenemos que disciplinarnos para servir y para ganar la corona por amor al Evangelio. Ahora, vean que Pablo claramente hace una pregunta retórica en el versículo 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Y Pablo está diciendo algo muy claro: todo el mundo está corriendo, pero solamente hay un ganador. Usando obviamente la imagen de los juegos. Y dice un imperativo: corran de tal modo que ganen. Y hay una invitación clara del apóstol Pablo a correr de forma que podamos ganar el premio. Y voy a aclarar esto desde ya: la vida cristiana obviamente no es una competencia entre nosotros. No es saber quién trae más personas a la iglesia y quién predica más veces el evangelio. No, pero todos estamos en una carrera donde la meta es la misma: ganar almas. Ganar la carrera literalmente es sinónimo de predicar el evangelio con la intención de que las personas se arrepientan y crean el evangelio. Y Pablo ese es el premio que quiere ganar, hermanos.
Pablo no le interesa otra cosa. Él quiere ganar y ganar y ganar almas para la gloria de Dios. Y obviamente requería una mentalidad y un estilo de vida para poder hacer. Luego el versículo avanza y dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Y una vez más pone la imagen del atleta. Ahora lo hablamos al principio. Los atletas, para prepararse de la mejor forma, están dispuestos a abstenerse de un montón de cosas. Quieren dormir y se privan de dormir porque tienen que ir a entrenar. Quieren comer algo rico y se privan de comer algo rico porque si no, eso les puede afectar el peso y el rendimiento para correr la carrera. Quieren literalmente salir con sus amigos a pasear y tienen que entrenar, no pueden. Se privan de absolutamente todo por el tiempo que están en esa élite. ¿Para qué? Para literalmente tener posibilidades de ganar el premio. Países como Costa Rica, que hay poco apoyo del Comité Olímpico a los atletas, hasta ves personas haciendo eso sin recursos, sin apoyo, lo hacen casi que de gratis porque quieren ir a competir. Es una disciplina que tienen, que no está basada en lo que van a ganar. Nosotros cuando pensamos en atletas decimos, sí, claro, ¿cómo Usain Bolt no iba a querer correr si se gana una millonada? ¿Cómo no se iba a disciplinar si hay un montón de millones? Pregúntele si así comenzó con ese apoyo. Pregúntele si nació con estrella ahí para que todo el mundo le diera lo que necesitaba. Porque ellos se abstienen de lo que sea, tienen una disciplina fuerte para poder literalmente ganar una corona corruptible, que era una corona de laurel. Y Pablo dice, nosotros corremos por una incorruptible que incluye el ganar almas, que tiene que ver con la salvación eterna de las personas. Y es lo que Pablo está señalando, disciplina constante para servir y ganar por amor al Evangelio. Y continúa diciendo, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Y una vez más Pablo dice, yo sé cuál es el objetivo, yo sé para dónde voy corriendo, yo sé cuál es mi misión, qué es lo que tengo que lograr. Y se disciplina para hacer eso, se abstiene de todas las libertades que estorben el hacer eso. ¿Y cuál es la meta? Ganar al mayor número posible para Cristo. Ya habíamos visto en la sección anterior que ese era el premio de Pablo, privarse de su derecho a recibir una remuneración que era su derecho y lo demostró bíblicamente para poder ofrecer gratuitamente a todos el Evangelio. Este hombre sabe cuál es su meta y está enfocado en el premio, pero no se queda ahí, dice, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y obviamente tenemos que entender que si Pablo está haciendo una ilustración, así como hace la ilustración de un corredor, está haciendo la ilustración de un boxeador. Porque históricamente hay personas que dicen que Pablo literalmente se flagelaba, se golpeaba. Sí, pero entonces tendríamos que decir que Pablo corría todos los días también. Y lo que está haciendo es una ilustración. Esta palabra golpeo significa literalmente pegar bajo el ojo. O sea, Pablo estaba dispuesto, así era necesario, como decimos, volarse él mismo para poder disciplinar su cuerpo. Pero disciplinarlo ¿para qué? Para cumplir su misión de alcanzar almas para Cristo. Su misión no ha cambiado en esto. Pablo dice, yo a veces quiero dormir, me privo de dormir para predicar el Evangelio. Yo quiero comer carne, me privo de comer carne para poder predicar el Evangelio sin estorbo. Yo tengo derecho a recibir este dinero, me privo de recibir este dinero para predicar sin estorbo el mensaje de Cristo. Y literalmente se disciplina para tener una vida, hermanos, una forma de vida que no tenga que decirse nada de él para poder predicar con libertad el Evangelio. Se esfuerza, se entrena, se disciplina. Literalmente, hermanos, Pablo quiere que nosotros aprendamos de su ejemplo, que es el ejemplo de Cristo, para que comencemos bien, corramos bien y terminemos bien,
la carrera de ganar almas para Cristo. Y apliquemos este punto. ¿Qué tan disciplinados somos en la vida cristiana? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tan disciplinados estamos siendo en nuestra intimidad con Dios, en practicar nuestra disciplina espiritual? ¿Nos estamos absteniendo de cosas para prepararnos bien para esta carrera cristiana de ganar almas? ¿Estamos dispuestos a, si decimos que no tenemos tiempo, renunciar a nuestro entretenimiento para podernos capacitar en el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a no tener ese paseo que creo que tanto necesito porque estoy estresado para poderme capacitar, para literalmente poder disciplinarme y compartir el Evangelio? Estoy dispuesto a postergar cosas que no son prioridad para prepararme en la misión más grande que Dios me ha dado. Eso se llama disciplina, determinación, esfuerzo. Vea que yo no estoy satanizando que esas cosas se hagan. Lo que le estoy preguntando es si usted está dispuesto a literalmente ponerlas en segundo plano para cumplir su misión principal. No se trata de satanizar o prohibir cosas, se trata de poner las cosas en la prioridad correcta. Si usted y yo creemos que somos disciplinados en la vida, la pregunta es si eso se refleja en la vida cristiana y muchas veces no. Yo conozco cristianos que todas las mañanas se levantan a las 5 de la mañana a entrenar 2 horas y al final del día no tienen tiempo para estar a solas con Dios. Y dicen que no tienen tiempo. No, no es que no tienen tiempo, es que lo están priorizando en lo que es más importante para ellos, el deporte, y ni siquiera son atletas, eso es lo peor de todo. Ni siquiera van a ir a ganar nada. Y suena chiste, pero así somos. Tenemos que meditar en eso, no podemos estar literalmente priorizando cosas que no son malas en sí mismas, pero que no son nuestra principal misión. Escuchamos constantemente en la vida que todo se logra con disciplina, ¿sí o no? Usted quiere ser un buen vendedor, le dicen sea disciplinado. Usted quiere ser un buen profesor, sea disciplinado. Usted quiere ser el mejor profesional, sea disciplinado. La vida en Cristo y la carrera en Cristo por el Evangelio es igual, tienes que disciplinarte. Yo tengo que disciplinarme todos los días. No nos demanda menos, más bien nos demanda más. Y necesitamos preguntarnos si estamos siendo disciplinados. La otra pregunta es, ¿de qué cosas no nos abstenemos que no nos permiten prepararnos bien para estar cumpliendo el deber cristiano de vivir el Evangelio y compartir el Evangelio? Tienes que identificar en qué se está yendo tu tiempo, sea en dormir más, sea en salir a pasear, sea en salir a tontear. Todos lo hemos hecho. Una tarde estamos aburridos, no tenemos nada que hacer y en vez de capacitarnos, voy a ir al mall y me voy 4 horas a dar vueltas y ni compré nada. Necesitamos realmente identificar qué cosas no nos estamos absteniendo que nos impiden prepararnos bien y disciplinarnos. La siguiente pregunta es, ¿realmente nos preocupa no estarnos entrenando duro para la carrera cristiana? Realmente cuando hablamos de estas cosas nos golpea el hecho de saber que no es nuestra prioridad, que no estamos realmente invirtiendo el tiempo que tenemos que invertir, que no estamos haciendo los sacrificios que tenemos que hacer por la causa de Cristo. ¿Realmente nos incomoda o no nos importa? Tenemos que preguntarnos esto. Porque la disciplina, y esto lo dice MacArthur, dice la disciplina y dominio propio de los atletas es una reprensión para los cristianos a medias y fuera de forma que no hacen nada para prepararse a sí mismos con el fin de dar testimonio a los perdidos y en consecuencia rara vez lo hacen. Y yo agregaría, o nunca lo hacen. Debería avergonzarnos, hermanos. ¿Saben? Yo los domingos me levanto muy temprano. Desde las 4:30 de la mañana hay un grupo de personas corriendo en el barrio. Y usted escucha en el asfalto ahí las tenis, el hule. Y están ahí. Y yo más o menos salgo como a las 6 de la mañana a caminar un ratito ahí en el barrio y orar. Y ellos siguen ahí, 1:30 después, corriendo, haciendo fondos, entrenando, disciplinándose para nada, porque ni siquiera son un equipo débil. Por puro placer,
por hacer deporte, pero tienen disciplina. Debería avergonzarnos a nosotros cuando vemos disciplina en personas que no son creyentes para hacer cosas que literalmente son perecederas y nosotros no disciplinarnos para el reino. Debería darnos vergüenza ver nuestras vidas disciplinadas para ciertas actividades y cosas, pero no tener esa misma disciplina con el Señor. Debería avergonzarnos no entre nosotros, delante del Señor, que pagó el precio por nosotros. Porque Él nos puso en esta carrera para que obviamente la corramos para su gloria. Y tenemos que meditar en esto, hermanos, porque si usted y yo realmente somos llamados a usar esa libertad cristiana para poder, en favor del Evangelio, ganar almas, tenemos que disciplinarnos. Si usted y yo no nos disciplinamos, déjeme decirle algo que todos sabemos en este lugar, no va a pasar nada. Vaya, intente hacer una carrera de 10 kilómetros sin prepararse. No lo vas a lograr. Y por favor, no trate de probarme que lo va a lograr, por favor. No cometa ese suicidio. No, si nunca ni siquiera has corrido, no lo vas a lograr. Vas a sufrir, te vas a frustrar. Es más, de vergüenza, seguro ni llegas a la meta, te devuelves. Necesitamos prepararnos para poder, literalmente, hermanos, por amor al Evangelio, ganar almas para Cristo. La salvación es del Señor, pero nosotros somos los mensajeros. Somos los instrumentos que Dios usa. Cuando decimos ganar almas, no es que nosotros los podemos convencer, pero sí podemos hacer todo lo que el Señor ha puesto a nuestro alcance, establecer los puentes y predicar fielmente el Evangelio por amor a ellos y por amor a Cristo. Y que el Señor nos ayude a poder cumplir esta misión.